Esta es nuestra cita de hoy, este tiempo maravilloso. Aquí estamos para nuestra capilla virtual. Qué gusto saludarles a todos y declarar un tiempo maravilloso, un tiempo de palabra. Aquí está, la palabra del Señor. No importa el tamaño, ¿no? Si es físico. Pero hoy en día como tenemos las computadoras, tenemos las tablets, tenemos tantos dispositivos digitales en su celular, en su smartphone, su iPhone, o no, eh, sus datos, su conexión a Internet y encuentra, digamos, la Biblia que quiera. No hay problema, la Biblia que quiera. Entonces, hoy vamos a hablar en Capilla Virtual, recuerden, estudio de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y estamos avanzando en el tema de por qué hay varias Biblias. Porque hay Biblias con una cantidad de libros y hay otras con más libros, unas con más, otros con menos. Ahí entonces, como la canción mexicana, ¿no? Antigua. Dime, Paloma, ¿por cuál me voy? Ese podría ser el título de nuestra enseñanza hoy, ¿no? Dime por cuál me voy. Bueno, le damos gracias al Señor porque podemos compartir y de los temas que nos agradan, de los temas de la Biblia, de Dios, de ese texto maravilloso que nos ha dejado nuestro Señor. Entonces, invitamos al Espíritu Santo para que esté con nosotros en este tiempo, unos minutos que se nos pasan, pero rápido, rápido. Una cordial bienvenida a quienes están con nosotros. Mi apreciado hermano Jairo Gabriel Roa, Danielito Santana y todos aquellos que nos sintonizan en diferentes lugares. Gracias. En estos días que han pasado estuvimos respondiendo a algunos saludos, algunos correos en el Messenger, en el Twitter, en YouTube, en la página en Facebook. Pues gracias por las preguntas también. Algunos que escriben al WhatsApp y al correo, no, pues sus preguntas sobre este tema, valiosísimas, valiosísimas. Y cómo me agradó que el tema amerita de verdad tocar porque nos vemos todos los días con ese tema. La verdad, todos aquellos que nos interesamos en la fe cristiana, en la Biblia, la palabra de Dios, nos encontramos con eso. Bueno, invitamos al Espíritu Santo para que nos acompañe estos minutos. Señor, muchas gracias por este tiempo maravilloso. Nos ponemos en tus manos, declaramos tu gloria y que lo que vamos a avanzar en este tema redunde en beneficio, en nuestra edificación, nuestro avance, nuestra profundización, conocimiento de tu palabra, que ha de servirnos para ayudar a otros, porque de eso se trata, Señor, ayudar a otros. Aquellos que pones bajo nuestra cobertura, aquellos que pones cerca, aquellos que tienen preguntas, quizás esto les pueda ayudar cuando les demos respuesta. Podamos entrar en un diálogo tranquilo, un diálogo abierto, un diálogo franco, no para la controversia, Señor, sino para la edificación. Muchas gracias por tu presencia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos venido hablando de ese tema, ¿no? Y hemos mencionado el tema de las Biblias. Recordemos un poquito porque amerita, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una Biblia pequeñita. Voy a mostrar las físicas, pero por supuesto que las tenemos con mayor detalle en internet, en su celular, en su smartphone, en su iPhone. Usted solo coloca ahí en un buscador o en un motor de búsqueda, coloca lo que quiere. Eh, por ejemplo, traducciones de la Biblia y le va a salir cantidad de páginas donde luego le pregunta en qué idioma la quiere. Ah, claro, en qué idioma la quiere. Entonces hay centrales de Biblias, páginas que solo se dedican a la Biblia, entonces usted las consigue en griego, en hebreo, en japonés, en ucraniano, en indonesio o el Basa, que es el idioma de allá, la consigue en chino, la consigue en ruso, en alemán, en italiano, ¿en qué idioma la quiere? Y como se dice hoy,
se le tiene porque están las traducciones traídas de los textos antiguos. Entonces aquí tenemos al español, solo para recordar, una versión, la famosa versión Reina Valera, con 66 libros, ¿no? Esta misma, un poquito más grandecita, la versión de 1960, y me gusta la Biblia que se puede conseguir a los precios más cómodos. Definitivamente la distribución de la Sagrada Biblia es uno de los ministerios que se muestra que no es para hacer negocio, no es para negociar, no es para llenarse de dinero. La Biblia se produce y se entrega a los costos mínimos. Bueno, ya vienen Biblias que diríamos de lujo. Pues no, esta es una pasta rústica, pues lo importante es que la gente la pueda tener para leerla. Y tiene todos los textos completos. Entonces, es para eso. Bueno, entonces ahí tengo esa Biblia. Quiero mostrarles aquí también el texto que está en hebreo. Un poquito más grande, pero cuando se estudia la Biblia, entonces también todo el texto en hebreo para estudiarlo. Hoy que usted lo tiene digital, ¿no? Pero también se tiene el texto en hebreo, es necesario tenerlo. Entonces, digamos, la Biblia hebrea, con los libros que tiene. Y recordemos, veníamos hablando que la Biblia hebrea tiene 22 libros. La Biblia que decimos evangélica, 66. ¿Qué pasó ahí? Ya tenemos un asunto para analizar, ¿no? Pero recuerde, 22 libros porque ellos lo ajustan a su alefato, o para nosotros el alfabeto o el abecedario, ¿no? El alfabeto de los griegos, el alefato para los hebreos, el abecedario para todos los que hablamos español o portugués, latín. Abecedario. Alefato por la primera letra, que es la Aleph, corresponde a la A. Entonces, el alefato. Y el alfabeto, entonces, el alfabeto, porque el griego, la primera letra es la alfa. Alfa, beta, gamma, zeta, tita, ita, bueno, todas las letras del griego. Entonces, como la primera es la alfa, por eso se llama el alfabeto. Alfa y beta, las dos primeras. El alefato, porque la primera letra del hebreo es la alef, entonces el alefato. Y para el español, el abecedario. Esa es la idea. Entonces, en griego, en hebreo, el texto también lo debemos tener en griego, porque los textos originalmente fueron entregados o escritos, los textos bíblicos fueron escritos en hebreo, el Antiguo Testamento, y unas partes, Esdras y Daniel, y otras partecitas están escritas en arameo, un idioma de la familia también, hermano del hebreo. Entonces, el texto hay que tomarlo del hebreo y el arameo del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y ahí ya hay unas diferencias grandes, porque traerlo de esos idiomas, y además, lo habíamos mencionado algo, además idiomas antiguos. Por ejemplo, mencionábamos el libro de Isaías. Isaías vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Imagínese usted, 750 antes de Cristo. Y nosotros estamos 20 siglos después de Cristo. Después del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, estamos distantes de Isaías. Imagínense la línea de tiempo. Estamos con 2750, más de 2750 años de distancia de Isaías. Ese texto que escribió Isaías, que lo escribió en un pergamino, en un cuero de antílope o cuero de conejo. Bueno, trabajaban los cueros.
no era fácil tener un pergamino. Era necesario tener recurso, pulso financiero para poder acceder a que le hicieran el tratamiento a unos cueros. Bueno, necesito un pergamino. Están agotados. Hay que cazar. ¿Cuántos necesitas? No, para escribir en lo que equivale para nosotros a 66 capítulos. ¡Wow! A 60 capítulos, por lo menos. O el Génesis, para escribir 50 capítulos. ¿Cuántos cueros se van? Pensemos en conejos o en antílopes. ¡Wow! ¿Cuántos antílopes habrá que cazar? Tomar el cuero, comprarlo, procesarlo y procesarlo para eso, para que quede el cuerito fino que sirva para escribir con esa tinta antigua, indeleble, que permaneciera. Solo pensemos en ese tratamiento, en ese proceso largo, extendido y además demandaba muchos recursos. Generalmente era la gente de dinero que podía acceder a esos pergaminos, porque había que mandarlos a hacer. No era que usted iba y véndame un pergamino. No, es que no hay. Hay que mandarlo a hacer, hay que contratar. ¿Y quién se va a encargar de eso? Porque, oiga, el tema de la cacería, ¿cuántos antílopes se necesitan o cuántos conejos, cuántas ovejas, cuántas vacas, cuántos becerros? Y tratar el cuero y sacarlo y procesarlo y tenerlo en los cuadritos especiales y exclusivo para escribir. Entonces imagínense, 2700 años atrás, él solo pensando en el profeta Isaías, si vamos a pensar en Moisés, Moisés vive en está entre el siglo XIII y el siglo XV antes de Cristo. Es decir que Moisés, si lo ubicamos en el siglo XV, está de nosotros a 3500 años de distancia. En esa época, no, pues el desarrollo de la escritura no era mucho. Y Moisés se formó en Egipto. Él maneja la escritura entonces jeroglífica. Recuerden que él se estaba preparando para ser príncipe en Egipto. Era príncipe y aspiraba a ser el faraón de Egipto. Entonces él es formado en la escritura pictórica y la escritura jeroglífica. ¿En qué escriben? Pues el testimonio que tenemos de los egipcios antiguos en piedras. Y ahí están. Esa sí es más segura porque han encontrado piedras lisas también. Otra tarea, preparar las piedras lisas. A ver, y escritores finos a punta de cincel. Tenía que ser gente que trabajaba la piedra muy bien. Y la piedra lisa especial para poder escribir. Oiga, qué calidad, qué finura, porque las piedras que se han encontrado, los obeliscos que se han encontrado con figuras, tallado en piedra, escrito en piedra. Imagínense esos cinceles para tallar el cocodrilo, tallar la cabeza del águila, escribir en esa escritura jeroglífica, para escribir en ese lenguaje y hasta con colores y todo, y que permanezca, imagínense, por 3500 años, quedó ahí sí grabado en piedra. Entonces, Moisés fue formado en esa cultura, y en el Oriente, los que conocen del Oriente, como es una cuestión de que hay piedra por todo lado, el manejo y el trabajo de la piedra, eso es un arte. Todo mundo maneja arte. Por ejemplo, el tema de los mosaicos, piedritas chiquiticas que le arman a usted un árbol gigantesco, le montan un olivo, un roble, con todos los colores de la piedra, y le hacen un mosaico gigantesco. Bueno, trabajan la piedra. Entonces, así fue como se escribió en esos años. Pues ahí lo tenemos, las tablas de la ley. ¿Qué son las tablas? Unas piedras lisas donde se escribió la ley. Y recuerde que según el texto bíblico del Éxodo y los libros que escribió Moisés, o sea, atribuyen a Moisés, se guardaron en el arca las tablas, las segundas tablas fueron guardadas, o sea, piedras lisas donde
Seguro Moisés no escribió, quién sabe si él tallaba la piedra, pero puso unos a escribir la ley. Eso es normal. Y ahí están los testimonios. Ir a Egipto, hay expertos en leer esa escritura. Al otro lado de la medialuna fértil, en la otra punta, aquí estamos hablando del río Nilo, en la otra punta están los de Mesopotamia, sobre el río Éufrates y el río Tigris. Allá desarrollaron otro tipo de escritura, la llamada cuneiforme, con punzoncitos. Escribían en barro, tablitas de barro que hacían, tratamiento también especial, y sobre ese barro picando, escribían, y luego para que quedaran esas tablillas en arcilla, las metían al horno, y en el horno pues ya quedaba esa escritura para siempre. Hoy en día se han encontrado, pero multitud de tablitas de esas de barro, y donde están escritos de la cultura de Mesopotamia. Entonces, mire usted ese proceso, ¿no? En piedra, en tablas de barro, en pergaminos, en cueros y en pergaminos, en papiros. Entonces ahí usted vea, en piedra, en barro, preparación de la piedra lisa, la escritura, en tablillas de barro, de arcilla, y en pergaminos, cueros de animales. Y también desarrollaron, sobre todo los egipcios, desarrollaron los famosos papiros, una corteza de una caña que se da en el borde de los ríos. Estamos hablando del río Nilo, pero al borde de los ríos se da esa cañita larga, y ellos la procesaron como un predecesor muy antiguo del papel, papiro, papel. Pero ellos desarrollaron eso. Pero esos pergaminos, no, perdón, esos papiros, recuerda el pergamino, papiro, esos papiros pues se deterioraban fácil porque no aguantaba mucho. Pues, de por sí el papel, con el paso de los años, se va amarillando y se va deteriorando. Imagínense los papiros, corteza de esa caña, pues aunque la procesaban, pero con el paso de los días se ajaba, se partía. Entonces lo que se escribiera ahí, para conservarlo era necesario, si se quería mantener más tiempo, era necesario hacer copias. Entonces se volvió un arte. Los copistas, los escribas, los escribanos, se volvió una profesión. Entonces, unas profesiones relacionadas con el material para escribir. El texto inicialmente, entonces, mire usted, si usted se da cuenta, en las tablas de Moisés empezó en piedra. Fue en piedra, no había más donde escribir. Entonces, de ahí, recuperar eso, por ejemplo, tener las tablas originales. ¿Se imaginan ustedes cómo sería, mejor dicho, el impacto tan impresionante que aparecieran en nuestro tiempo, aparecieran las tablas de la ley de Moisés? No sabemos si están en el arca que está perdida, el arca de la alianza, vamos al arca de oro. Recuerde usted que hubo un tiempo famosísimo, ya varios años atrás, siglo pasado, pero hubo una serie de películas y una serie de escritos, de libros. Hubo como un tiempo que hubo un deseo o se despertó ese anhelo arqueológico de buscar el arca perdida. Películas de Hollywood famosísimas, cazadores del arca perdida. ¿Cuál arca? Pues el arca de la alianza, el arca donde el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año llegaba, y allí estaba el arca, que ahí tenemos los detalles en los libros que escribió Moisés, en Levítico, en Éxodo, los detalles de las medidas en oro puro y los talladores especiales, qué adornos tendría el arca hueca, porque dentro del arca debían guardar las tablas de la ley. Ahí está la ley, entonces una copia de las tablas, o las tablas originales. Recuerde que las tablas originales, y es interesante conocer esa cultura porque es una cultura de escribir en piedra. Hoy en día todavía lo practican. Entonces, las originales, recuerde que Moisés, según el relato, bajó con la ley del monte Sinaí
Es un relato para tener en cuenta. Y el pueblo estaba adorando a un becerro de oro que habían hecho de todas las alhajas que recogió. Y Aarón, el hermano Moisés, que iba a ser el sumo sacerdote, fue o se hizo el responsable. Todos lo hicieron responsable. Moisés lo hizo responsable, porque Aarón fue el que respondió. Moisés subió al monte y Aarón quedó como el representante, el responsable, porque iba a ser el sumo sacerdote. Pero es la persona más importante. Moisés, el gobernador, digamos, el dirigente político, el que se las tenía que ver con, y estaba pues montando, estructurando, estableciendo la nación, entonces tenía que ver con las leyes. Él estaba formando la nación. Entonces cuando se va, Aarón es el representante, digamos aquí, religioso, eclesiástico, espiritual. Entonces, se va a esa autoridad civil y jurídica, pero queda Aarón. Y el becerro de oro y Moisés en medio de la situación dijo, pero ¿cómo es posible después del tema de las plagas, de la salida victoriosa de Egipto, de ver la gloria de Dios manifestada? Y cómo lo sacó con mano poderosa, cómo cruzaron el mar rojo. Bueno, ya están avanzando hacia la tierra prometida y frente al monte Sinaí Dios le dice, Moisés, hablemos porque vamos a trabajar esto, voy a entregarte la ley. ¿Cómo es que va a funcionar esta nación? Cuando Moisés baja con esas tablas, imaginémonos, deben ser unas tablas grandes, hermano. Y quizás no era Moisés, sino seguro Josué, los ayudantes, cargando esas tablas pesadas, porque para escribir todos los 10 mandamientos, por lo menos los 10 mandamientos, o toda la otra ley, cargar esas piedras desde el monte. Imaginen que el monte tiene más de 800 metros de altura. A pie es pura roca esa cuestión para allá. No hay camino muy práctico para subir y luego bajar con esas tablas. Moisés no cree usted que fue el que tenía más de 80 años, sus ayudantes. Y llega y baja cuando ve al pueblo totalmente extraviado de Dios, no tenía nada. Y eso que fueron testigos de la gloria de Dios. Es impresionante ser testigo de la gloria de Dios y salirle con esas al Señor. No. ¿Qué hizo Moisés? Cogió las tablas y delante de todo el pueblo dije, miren, israelitas, la ley de Dios, y las levantó y ¡pah! Pues es piedra. Y se partieron esas tablas. Que Dios con Moisés, ¿qué le dice? Moisés, qué bonita acción que hiciste. Bueno, está bien, les diste una lección muy objetiva, además, muy objetiva tu lección para el pueblo. Bueno, pero el pueblo necesita las tablas. ¿Cómo vas a reconstruir las tablas? ¿Sabes qué, Moisés? Usted lee el relato y Dios le dice, hazte otras 2 tablas. ¿Qué? Pon a los talladores y hagan otras tablas. Y sube al monte otra vez, porque va de nuevo. segunda versión. Va de nuevo, hay que escribirla, hay que dejarla escrita para que las siguientes generaciones la conozcan y bueno, vean el original. Entonces, mire usted, la ley de Moisés, la original, de esas tablas, se guardarían en el arca. Esas segundas tablas. Se iba a guardar también la vara de Aarón, que era la que lo identificaba como el sacerdote, y era una vara de Aarón que estuvo como señal que, siendo una vara, un bastón, una vara un bastón de pastor, para dar una prueba de que él era el sumo sacerdote escogido, el que se iba a encontrar con Dios. Pusieron las varas de otras familias y la vara de Aarón dice que reverdeció y echó fruto y semillas. Imagínense, una cosa milagrosa. Digo, esa vara, una prueba, allá estará también en el arca. Y guardarían una vasija, un recipiente, un cántaro de el maná que recogían en el desierto. Ese maná, recuerde que el maná solo servía para el día. Iban por la mañana y lo recogían y servía para la comida del día. No se podía guardar, me voy a ahorrar el viaje mañana, porque es que hay que ir bien lejos a recoger el maná de la comida del día.
¿Y qué podrían pensar? No, pues vamos todos de la familia y recojamos doble. Cada uno se trae su buen cántaro para 2, 3 días. Así hicieron el primer día. ¿Y qué sucedió? Qué pena, señor. Hicieron las empanadas, hicieron los envueltos, hicieron las arepas, hicieron los preparados con el maná. Y guardemos pasteles, guardemos arepas, guardemos tortillas para mañana, para no tener que madrugar. Dios les había dicho, no, cada día hay que ir por el maná. Yo lo voy a proveer, vayan cada día por el maná. Los desobedientes porque no falta, ¿no? No, pues que vamos, no, pues vamos día por medio. Sí, de 30 días al mes vamos 15. Ese primer día guardaron y al otro día cuando amaneció todos madrugaron porque tenían que ir bien temprano antes de que saliera el sol, porque cuando salía el sol eso era como escarcha, el sol la derretía, entonces ya no había que comer. Entonces bien temprano salió todo el pueblo de Israel, pero los que vivos nos ahorramos ese viaje, guardaron. Cuando fueron a desayunar, todo se había fermentado, se había dañado, estaba podrido, no se podía comer. Y no, ya a las 7, 8 de la mañana, no, ya no hay maná. Ir al vecino que les prestara, mañana le devuelvo. Trajimos la porción de todos, no hay manera. Les tocó día de ayuno, sin comida ese día. ¿Por qué? Por dárselas de vivos, decimos, ¿no? Entonces, una prueba, ese cántaro, esa vasija de maná que se iba a guardar en el arca, esa sí no se iba a dañar, esa sí iba a permanecer, bueno, las cosas de Dios, iba a estar allá en el arca. Y encima el arca tenía su tapa que se llamaba el propiciatorio, una plancha de oro, y en el propiciatorio dos ángeles, dos querubines. Damos cordial bienvenida a todos que siguen llegando. Van llegando algunos, bueno, los bendecimos. Daniela, Stephanie, bienvenida también. Y todos aquellos que siguen llegando. Los dos querubines así sobre el propiciatorio. Entonces, esos dos querubines cerraban con sus manos arriba. Y ese espacio que quedaba en el propiciatorio, allá en el arca, era donde se iba a manifestar la presencia de Dios, la gloria misma de Dios. Que el sacerdote, no, el sumo sacerdote, o sea, el jefe de todos los sacerdotes, que en ese caso el primero era Aarón, el hermano de Moisés, iba a tener la bendición tan grande de una vez al año, oiga, solo una vez al año, entrar a ese lugar donde estaba el arca, los querubines, y él podía ver la luz, porque es el lugar oscuro, 5 metros de altura y un cuarto, como de 4 metros por 5 de alto, así de alto era el velo, oscuro, pero en ese lugar santísimo la luz que iluminaba era la luz que estaba ahí en el propiciatorio sobre el arca, conocida como en hebreo, ¿no? La Shekinah o la Shekinah. Qué emoción tan impresionante debía ser para el sumo sacerdote y la gente afuera saber que el sumo sacerdote entraba para encontrarse con la misma presencia, estar en la misma gloria de Dios. Por supuesto que el sumo sacerdote se preparaba 3 días antes, esa semana estaba pero separado, purificándose y todo, y preparándose mentalmente, espiritualmente, físicamente también, para llegar allá limpio. Entonces seguía unos protocolos, claro, protocolos de purificación, ¿no? Como hoy en día hablando de los protocolos de bioseguridad, el sumo sacerdote tenía también que seguir sus protocolos de purificación. Y una vez al año, y entraba y estaba en la presencia, la gloria de Dios, ofrecía la sangre de los corderos, de los animales que se sacrificaban, y salía luego de la misma presencia de Dios, salía para dar la bendición a todo el pueblo una vez al año. Entonces allá en esa arca estaba la copia de las tablas, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba la muestra del maná, que ese sí no se envejecía, ni se dañaba, no se fermentaba. Era algo especial, ¿no? El Dios Todopoderoso, que hay unas pruebas de que Él se ha manifestado, están ahí guardadas. Claro, eso no lo habrían, ahí estaba. Seguramente los sacerdotes o el sumo sacerdote podía hacerlo, pero ahí estaba. Entonces, esa es, digamos, hablando de nuestro texto,
Esa es la escritura original de la ley, pero esas tablas originales no las tenemos. Entonces, ¿cómo nos llegó para tenerla aquí? Pasando por el hebreo que les mostré y llegarnos a nosotros en español. Ahí están. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Sobre todo la ley, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. ¿Cómo nos llegó a nosotros originalmente en tablas? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué tal que aparecieran esas tablas? Que Dios las tenga guardadas. Porque es que el arca, vuelvo al tema del arca, se desató esa oleada fuerte, ese interés por si se encontrara el arca, oiga, la encontráramos el arca. Hasta ahora no se ha encontrado. Y hay una lucha ahí porque los judíos dicen que el arca sí está y que está allá debajo del templo de Jerusalén. Lo que fue el templo de Jerusalén en los días de Jesús, el terreno donde Herodes, el rey Herodes, construyó el templo, que se llama el templo de Herodes, pero que hoy en día los judíos solo tienen para su lado lo que se conoce como el muro de los lamentos. Hay una pared como de 12 metros de altura, como 100 metros de largo. Ese es el muro, lo único que los acerca a ese templo. Y ahí en ese lugar es donde los judíos dicen, se levantará de nuevo el templo. No hay otro lugar en el mundo, ni siquiera en Israel. No, mire, ¿por qué no levantan el templo en el lote vecino? No, señor. ¿Los judíos tienen en Jerusalén donde levantar el templo? Claro que sí, pero es ahí en el Monte Sión, no hay otro. Y el Monte Sión pues está ocupado por los musulmanes. Entonces, para el lado judío está solo el muro. Eso es de judíos. Pero ya en la parte alta y de ahí para allá, eso está invadido, fue tomado por los musulmanes hasta hoy. Sí, a muchísimos años, muchos siglos. Y ahí está, entonces, ahí hay una pugna religiosa muy fuerte. Entonces, los judíos dicen, usted lo encuentra en internet, que el arca, con rayos X, con rayos gamma, con todo lo que hay hoy en día, usted sabe que hoy se puede sondear el piso profundo. Ellos dicen que el arca está allá, debajo del templo, muy profundo. Supuestamente entonces los judíos lo saben. Ah, bueno, pues bajar y sacarla. Porque en ese lugar, digamos, mandan los musulmanes. Y los musulmanes que también ¿saben lo que hay ahí? Hay sensores puestos de parte de los judíos para que los del otro lado no bajen a excavar y sacarla. Y hay sensores puestos también de los musulmanes para que los judíos, si intentan bajar a sacarla, tampoco puedan bajar. Es una guerra viva, una guerra religiosa impresionante. Si el arca está allá, que dicen que está, entonces los dos están luchando ahí para que ninguno la saque. ¿Se imaginan si la sacaran? El arca original. No, pues imaginen que ese arca original es cuando Nabucodonosor fue e invadió Israel, invadió Judea, invadió Jerusalén. Pero dicen que los sacerdotes escondieron el arca. Bienvenido, Albeiro Barón, desde Moriquira, Boyacá. Te bendigo, mi hermano, un abrazo. Bueno, entonces imagínense, ese es un tema emocionantísimo. Ahora, ¿sería raro que apareciera? Le digo una cosa, le tengo noticias. No se le agarraron. Nomás tenemos el tema de los rollos del Mar Muerto. Con el tema de los rollos del Mar Muerto y otros manuscritos que han aparecido, ahí nomás nos damos una idea. ¿Sabe cuándo aparecieron los rollos del Mar Muerto? 1947. ¿Cómo va a ser? Y esos rollos del Mar Muerto, hablamos de rollos porque hablamos de texto, hay unos escritos hasta del 250 antes de Cristo. Sí, señor. Esos sí son escritos antiguos. En esos rollos famosos del Mar Muerto, o también conocidos como los rollos de Qumran, porque Qumran es una zona ya en Israel totalmente desértica, pero allá había un asentamiento de los qumranitas, que eran como de la línea de los esenios, estudiosos de los textos, no solo de la Biblia, escribían mucho de todo. Entonces aparecen escritos de todo, pero sobre todo también aparecen escritos del texto bíblico sagrado, como el libro de Isaías.
y otros textos. Entonces han encontrado más de 850 rollos manuscritos. Ahí está un rollo en cobre, una lámina de cobre y está escrito. Entonces imagínese usted, apareció eso en 1947. Volvámonos un poquito, metámonos en la máquina del tiempo. ¿Cuál es la máquina del tiempo? La máquina del tiempo es la historia. Metámonos en la máquina del tiempo y coloquémosle a la Segunda Guerra Mundial. Entonces caemos en 1945. Si usted se ubica allá, es considerada una de las épocas de la historia más difíciles, emocionalmente, espiritualmente. ¿Se imagina usted el mundo en guerra? Buscando todo la paz. No, el que más tiene, más bala, digámoslo así, más bala da. Entonces los alemanes contra los ingleses, los rusos ahí, los italianos, los españoles. Entonces Franco en España, Stalin en Rusia, tenemos ahí también a Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Churchill en Inglaterra. Y se meten los Estados Unidos, Roosevelt en Estados Unidos, el general Patton, MacArthur. Se meten los japoneses también. Eso es una guerra, todo el mundo en guerra, el mundo entero. El resto de la gente, bueno, que nos ayude, Dios ayúdanos, más guerra. Los cristianos, los musulmanes, el hinduismo, todos dándose bala, matándose. 1947, estamos hablando, 1945, estamos hablando de hace cuántos años, 75 años. Una de las épocas más duras de la humanidad, donde emocionalmente en el piso, la depresión emocional más grande de la humanidad. Una voz de esperanza, que la den los musulmanes, no la tienen. La religión, que la dé el hinduismo, tampoco la tiene. Están en guerra también. Que la del cristianismo, debería darla. El cristianismo católico no la tiene. No, pues es que hasta los países cristianos están dando madera, dando bala. Cristianos, pues ahí está España dando bala, está Inglaterra, que además de línea protestante, dando bala, defendiéndose y con aviones, con barcos, la armada toda en la infantería, dando bala, dando órdenes, no hay que enfrentar. Los cristianos protestantes, los alemanes protestantes, Martín Lutero, la nación de Martín Lutero, dándose bala con Hitler, queriendo aprovecharse a tomarse el mundo, tomarse Europa, montar un imperio, el imperio alemán. Entonces imagínense, los cristianos católicos en la guerra, los cristianos protestantes, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, también en la pelea. Entonces, ¿dónde una palabra de esperanza? Los pastores, no, pero ¿qué se dice aquí? Los sacerdotes, ¿qué se dice acá? Los imanes del Islam, ¿qué se dice acá? Si no, el lenguaje es de guerra. Recuerden, 75 años atrás. Entonces el mundo está sumido en una situación muy brava. Muy difícil, no hay una palabra de esperanza. Entonces, en ese contexto, imagínense, cuando no hay fe. ¿Cuál fe? ¿Dónde está Dios? Devuélvase 75 años. Todo el mundo en guerra. ¿Dónde está Dios? Que no mete su manito, que no mete su mano. Estaban orando. ¿Había fe? Sí, Dios, ayúdanos. Más guerra. Los del Islam, Alá, ayúdanos. Nada. Los del hinduismo, Vishnu, Krishna, Brahma, todos los que ellos tienen. Nada. Los cristianos católicos, al Dios Todopoderoso, a la Virgen María, a todos los santos se encomendaron a todos. Nada. Los cristianos de línea protestante, evangélica, pídale al Señor, al Padre Eterno. Nada. Los de línea pentecostal, Espíritu Santo, haz tu obra. No, Señor. Entonces imagínense, el mundo en una situación muy brava, muy difícil. Entonces, en ese momento de depresión, no hay respuestas, como que Dios no actúa, la fe está como en el piso, la depresión humana, no hay fe, no, Dios se olvidó del mundo, lo dejó aquí, lo abandonó y dense toda la bala que quieran. En ese momento tan difícil
aparecen los rollos del Mar Muerto en Qumran, 1947. La Segunda Guerra Mundial acabó en 1948. En medio de esa hecatombe mundial, decimos, porque usted lee la historia de los reyes del Mar Muerto. Vamos un día estos a tocar el tema. Es una historia pero increíble, impresionante, fascinante. Aparecen los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo? Textos del siglo III antes de Cristo, el libro de Isaías, para comprobar que efectivamente, sí, señores, hay textos que prueban la antigüedad de todo lo que veíamos. Oiga, para la fe cristiana, y aún pues, entre la fe cristiana, y estamos hablando, miren, ahí, esos rollos del Mar Muerto, para los judíos, para los cristianos de línea católica, para los cristianos de línea ortodoxa, para los cristianos de línea protestante, evangélicos, hasta para las sectas. Oiga, la Biblia que tenemos, sí señor, sí señor, esta escrita tan antigua no fue inventada. Probemos ahora entonces si lo que dice en esta Biblia que usamos aquí en versión al español, o en esta en hebreo, esta Biblia de línea evangélica o esta de línea católica. Esta es de línea católica, esta tiene los 73 libros. La línea evangélica tiene 66. La hebrea tiene 22, que equivalen a 39 el antiguo. Me falta la ortodoxa mostrarles que tiene otros libros, tiene 70, pero no tiene los mismos deuterocanónicos, como dijimos en el episodio anterior, no tiene los mismos deuterocanónicos que tiene la católica. Tiene otros libros que usted y yo no conocemos ni hemos leído. Bueno, los que son estudiosos del texto bíblico, sí, por la enseñanza, cuando se estudia el texto bíblico hay que leerlos. Entonces, allá aparecen en esa Biblia ortodoxa la oración de Jeremías. ¿La ha leído usted? ¿Existe? Ah, no, pues en internet entre y verá, aparece ¿qué decía esa carta de Jeremías? La carta de Manasés, esa no aparece en los textos católicos, pero sí aparece en los textos de la Biblia ortodoxa. El libro de Enoc, el que se lo menciona la carta de Judas, que está en la Biblia católica y en la Biblia, digamos, evangélica. Ese libro de Enoc no aparece en estas Biblias, en los deuterocanónicos católicos, pero sí aparece en la Biblia ortodoxa. Entonces ve usted cómo nos llegó ese texto. Probemos entonces si esos rollos, esos manuscritos de Qumran, que la historia después la trabajamos y hoy se nos fue el tiempo, ¿no? Entonces, probemos si esos textos que tenemos ahí en Qumran, tan antiguos, concuerdan con el texto que tenemos. Entonces imagínense, los judíos con su... A ver, sí, el que estamos leyendo ahora, ya en el tercer milenio, concuerda, bueno, en el siglo XX, 1947-48, si esto que estamos leyendo tantos siglos después, sí equivale a esos textos tan antiguos. Los cristianos ortodoxos, a ver, tenemos la Biblia y es la misma, ¿no?, que tenemos nosotros. Probemos a ver si el texto sí concuerda. Los de línea católica, wow, porque si no, esto sería un engaño que viene de muchos siglos atrás. Esos textos antiguos iban a ayudar a corroborar que lo que estamos leyendo por tantos siglos y generaciones, y hoy en día en estas generaciones, sí es lo mismo. Y pues la línea evangélica, vamos a probar porque estamos con esto, y este es en el español nuestra Reina Valera, en inglés la King James, en portugués su propia versión. Probemos en latín sus propias versiones. Probemos si esos rollos concuerdan con lo que nos han traducido. Pues ahí se desató con ese encuentro, ese hallazgo arqueológico tan impresionante, impactó el mundo. Pero mire usted tantas cosas que se dieron. ¿Recuerdan lo que estábamos diciendo? El mundo está en la Segunda Guerra Mundial, al final, el fragor más fuerte está en la depresión más profunda que haya podido tener. ¿Cómo es posible que el ser humano alcance esos niveles de conocimiento, de desarrollo? ¿Para qué? Para matarse el uno al otro. El que aplique mejor tecnología es para matar al otro. Entonces, lo que habían desarrollado ya en tecnología y militar, lo utilizaron fue para matarse. ¿Cómo se cerró esa Segunda Guerra Mundial? Bueno, usted sabe, Hitler
los aliados lo acorralaron y hay intervenciones milagrosas de Dios. Usted sabe que hasta Churchill en Inglaterra, cuando va la invasión alemana, con toda su aviación para bombardear Londres, Churchill vio que su ejército no podría enfrentarlo. Todo lo que él tiene, la aviación que ellos tienen, no alcanza. ¿Y qué le pide Churchill a todo el pueblo inglés? Que oren a Dios, que le pidan a Dios que guarde a Londres, que guarde Inglaterra. Hermanos, y en medio de esa situación, el pueblo inglés, todos los creyentes, las iglesias, se pusieron a buscar de Dios, a orar. Recuerde, Inglaterra es la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, son de línea protestante en 99%. A orar en las casas, en las iglesias, en todas partes. Y se desató esa nube de oración de tal manera que vino una neblina tan densa, tan fuerte, que, bueno, los aparatos electrónicos para ese tiempo no son tan avanzados como los de ahora. La armada alemana se tuvo que regresar y los ingleses preparados por si entran, no, pues atacarlos. Y ahí se vio una respuesta de Dios. Bueno, para alentar la fe. En medio de esa situación aparece para alentar la fe, para despertar de nuevo esa búsqueda, esa creencia en el texto bíblico, esa creencia en Dios, aparecen esos rollos de Qumran. Dios mío, toda la cristiandad. Imagínense ustedes la envidia de otras religiones, diría yo, ¿no? Porque ¿cómo van a poder corroborar su texto que tienen con textos tan antiguos? Bueno, por eso es que decimos que Dios tenía esos, y la historia de los rollos del Mar Muerto, guardados en unas ánforas, en unas vasijas de barro, por allá metidas en las montañas, en esas cuevas áridas, áridas. Que usted vaya, me dio el Señor la oportunidad de estar ahí frente a las cuevas esas y mirar. Eso es desierto total, piedra total, y allá Dios conservó esos manuscritos por 20 siglos. Y en el tiempo de mayor depresión humana, de incredulidad, de que Dios nada, aparecieron. ¿Cómo? ¿Quién conservó eso? ¿Cómo se pudieron conservar por tantos siglos? Dios. Dios está en el asunto. Entonces, no se le haga raro que en un momento bien difícil de la humanidad aparezcan, que siguen apareciendo, además quiero decirles eso, siguen apareciendo más manuscritos más antiguos, tan antiguos como eso, y para el Nuevo Testamento ya casi cerquita al siglo I. ¿Qué tal que se nos aparezcan por ahí, Dios tenga guardadas las cartas de Pablo, las que no hemos encontrado, por ejemplo, la carta a los laodicenses, otras cartas a los corintios que escribió? Seguro que los apóstoles escribieron otras cartas también, pero no aparecen. Pero nada raro que Dios les tenga por ahí para un momento bien especial. ¿Y qué tal que aparezca una copia de esas tablas de la ley de Moisés? No, eso sí sería la victoria más grande, probar la antigüedad de esas tablas o de esos pergaminos que aparezcan, entre más antiguos mejor, pero que aparecieran esas tablas, que aparezca el arca nomás. Eso sería una prueba, pero contundente. Entonces, por eso les digo, no se les haga raro porque Dios guardó conservó esos manuscritos. ¿Quién mejor que Él conservar esos manuscritos por 20 siglos? Usted sabe lo que pasa hoy en día en el Museo del Libro allá en Israel. Hay un museo que tiene la forma, el edificio, de una ánfora de esas, de una vasija de barro. Así se lo ve por fuera, pero adentro está todo el museo. Y allá están conservados los manuscritos originales que encontraron en Qumran. Pero para que se conserven y no se deterioren, están a una temperatura especial. Ahí está, usted entra allá y está el termómetro en cada manuscrito, que de acuerdo a la cantidad de personas que entren, ahí se sabe, más calor humano, no se puede permitir. Entonces entra cierta cantidad de personas, está a una temperatura especial, como estuvieron conservadas en las ánforas. A esa temperatura los mantienen, pero entonces pueden llegar los visitantes. Entonces no pueden entrar más de cierta cantidad. Cuando van entrando personas, porque hay diferentes tamaños de personas, de pesos, entonces el calor sube. Entonces cuando ya ven que llegó al límite
nadie más entra. Hasta que van saliendo, sale ese grupo y entra otro grupo para conservarlos. Imagínense, hoy en día toca así con electrónica, con sistemas avanzados de conservación de temperatura, pero Dios no necesitó eso, los conservó en unas vasijas de barro, en unas grutas, en unas cuevas en las montañas de allá de Israel, en el desierto, y los mantuvo por 20 siglos y no les pasó nada. Entonces, nada raro que se aparezca. Bueno, el Señor es así. Entonces, qué bendición, porque esa es una prueba grande, contundente de lo que Dios tiene reservado. Esas son cosas de Dios para momentos así. Entonces, ¿cómo nos interesa el texto? Entonces, de todo eso, es que nosotros hablamos de todo ese proceso del texto para que podamos tener la Biblia ahora al idioma que la deseemos. Entonces, ya viene todo un equipo de traductores que tienen que hacer una tarea. Oiga, allá está en ese idioma hebreo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué responsabilidad le atañe a un traductor para pasarla del hebreo y del griego y del arameo, pasarla al idioma que se necesita? Lo van a pasar al portugués. Que lo que se lee en portugués equivalga a lo que dice allá en esos textos. Que todavía no son los originales, pero son las copias que está probado, mantienen la línea y que vamos en pos de los originales. Los autógrafos se llaman ahí. Pero ¿qué responsabilidad tiene el traductor? Tiene sus manuscritos antiguos, coteja con todos los que hay. Digamos, el libro de Isaías, coteja lo que hay con ese manuscrito de Qumran para que coincida. Es un proceso largo. Pero ahora traducírselo al portugués para que el que lee en portugués tenga tranquilidad de que lo que está leyendo ahí definitivamente coincide con esa palabra antigua que creemos, consideramos, Dios reveló y la entregó a los profetas. Un ejercicio para pasarlo al japonés. Cada idioma es diferente y lo que se dice en un idioma no encuentra a veces equivalente en el otro. ¿Cómo hacer ahí? ¿Cómo traducir algo que se dijo hace tantos años, tantos siglos? Se dijo en otro contexto, con otras costumbres, se expresaban de otra manera, otros dichos, ya no existen esos dichos. ¿Cómo hacer para eso que está ahí? Ahora, ¿qué era lo que querían decir? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué era lo que querían decir para ahora pasarlo al japonés? Que coincida con el japonés de ahora y que el japonés que lea el texto en su idioma considere si me están traduciendo lo que creemos que es lo que Dios se entregó. Hagamos el ejercicio al ruso, lo mismo. El ejercicio al español, el ejercicio al italiano, el ejercicio al finlandés, el ejercicio al alemán, el ejercicio al indonés, al bahasa, al chino. Usted sabe que cada idioma se expresa diferente. Entonces, no es una tarea fácil tener el texto. Entonces, cuando tenemos texto, y ahora ahí viene entonces el otro tema, la cantidad de traducciones. Entonces, usted se encuentra con traducciones como esta de línea católica, equipos de traducción, traducciones que llamamos de línea evangélica. Entonces, hay que tener cuidado porque, bueno, ¿cómo lo están traduciendo? ¿En qué medida están traduciendo y qué confiabilidad hay? Ahora, usted coge, por ejemplo, aquí, Biblia católica, llamarían algunos, y Biblia evangélica. ¿Coinciden o se contradicen? Los traductores. Y usted sabe que usted lee en una versión de la Biblia, por ejemplo, aquí usted lee esta versión de la Biblia que es de la Iglesia Católica, del Círculo de Lectores, con unos traductores, pues un equipo de traductores confiable que escogieron y la traducción. Esta es la traducción muy famosa de la Iglesia Católica del Padre Serafín de Aucejo, con todo un equipo de especialistas hizo esta traducción y la del Padre Serafín de Aucejo para la Iglesia Católica es una autoridad y es válida, la traducción es confiable. Entonces lo mismo nos pasa con la versión Reina Valera
de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que la tradujo en 1569, con las herramientas que tenía y los manuscritos que tenía en ese tiempo, casi hace 500 años. Bueno, él hizo ese ejercicio al español, un equipo de traductores. Entonces tenemos Biblia católica, el padre Serafín de Aucejo, Biblia evangélica, no se debe decir así, pero para tener el referente, Biblia evangélica de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Se contradicen o coinciden? Hablemos primero de los libros que coinciden, los 66. Los 39 del Antiguo Testamento están aquí y están aquí. Los 27 del Nuevo Testamento están aquí y están aquí. Ahí en los 66 se coincide. La diferencia primera diferencia en que la católica o la Biblia que leen los hermanos católicos incluye 7 libros más, que los llamamos deuterocanónicos. Algunos los han llamado apócrifos, pero la apócrifa es otro tipo de literatura. Estos clasificaban ahí, pero los que están aquí es deuterocanónicos, como un segundo canon, o sea, tienen autoridad para la fe, para la ética, autoridad. Entonces, un segundo canon, deuterocanónicos, entonces tiene esos 7, ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces volvemos a la pregunta original, ¿por qué tantas Biblias? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, en eso estamos. Pero mire usted la cantidad de situaciones. Entonces, traducciones. Pregunta, ¿será que la traducción que hizo el padre, liderada por el padre Serafín de Aucejo, frente a la Biblia traducida al español, la del padre Serafín de Aucejo traducida al español y la de Casiodoro de Reina, que era monje de claustro católico, y Cipriano de Valera, monje también, esa traducción que hicieron al español, hay diferencias y es bueno comparar, ¿no? Y bueno, sucede que depende la traducción, porque hay traducciones que se llaman literales, es decir, tratar de lo que dice en hebreo, traducirlo lo más preciso, en ese caso al español. Y lo que dice en griego en el Nuevo Testamento, traducirlo lo más preciso al español. Y lo que dice en arameo, traerlo al español. Pero recuerden, eso está escrito en hebreo antiguo y en griego antiguo. Ese griego ya no existe. De los días de Cristo no existe ese griego. Y el hebreo de los días de Isaías tampoco existe, porque los idiomas evolucionan. Entonces imagínese cómo hacer ahí, porque los idiomas han evolucionado. Entonces, como se expresaban hace tantos siglos, 20 siglos atrás con Jesús, hoy no se expresa así en el mismo idioma griego, y nosotros usar el griego de ahora para poder leer el griego de los días de Jesús y así traducir. Entonces, toda una cantidad de puentes. Hay que construir una cantidad de puentes para poder conectar el español de hoy con el griego de los días de Jesús, y una cantidad de puentes que hacen los traductores para conectar el hebreo antiguo con el hebreo de hoy y que se pueda leer. Entonces, leer con el hebreo de hoy el hebreo antiguo, y ahora traducir. Pero ¿qué era lo que querían decir ahí? Porque estamos de los días de Jesús a 20 siglos de distancia. ¿Qué era lo que querían decir cuando dijeron eso? No, una traducción literal. Por ejemplo, dice, ciñanse, dice Pedro, traducción de Reina Valera, ciñanse los lomos del entendimiento. Ya ahí queda uno ya pensando, ciñanse los lomos, bueno, ceñirse, un cinto, ceñirse, los lomos, atrás, pero los del entendimiento. En español no tenemos ese dicho. Es un dicho, un giro idiomático del griego. Entonces, ¿qué hace el traductor? Así dice allá, así pasémoslo al español. Pero en el español no entendemos nada. ¿Qué quiere decir? Cíñanse los lomos del entendimiento. Póngase a pensar usted, cíñase, sí, los lomos del entendimiento. Eso es parecido, imagine usted, a un ruso que viene de Rusia, o a un alemán, un finlandés, un nórdico allá del norte de Europa, que viene a tierras americanas. Viene a Perú, viene a Bolivia, viene a Colombia, viene a Panamá, Costa Rica. O un norteamericano viene a visitar América Latina, está en Colombia, está en Costa Rica, en Panamá, y de pronto le dicen, y él está aprendiendo español, y le dicen,
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué piensa él acá? Piensa en el camaroncito, dormido, allá en el mar. Y viene la corriente y se lo lleva. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Él se hace una idea acá. Es un dicho en español, pero hay que buscarle el equivalente en inglés. Si se lo traducen así, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Eso es como nosotros traducir del español al inglés o del inglés al español también. Por ejemplo, buenos días en español. En todo el mundo hispanoparlante, buenos días. Si usted va a traducir literalmente al inglés, ¿cómo debe traducir? Literalmente, good days. Pero buenos días en español es un saludo. Buenos días. Y todos lo entendemos. Si usted lo traduce literal, usted tiene que traducir good days. Es la traducción literal. Pero en inglés no existe en ninguna parte del mundo donde hablan inglés, existe good days como saludo. Ni se dice good days. Buenos días para saludar. No. Allá dicen para saludar en la mañana. Y recuerda, good days decimos nosotros buenos días para la mañana. Buenas tardes y buenas noches. Esos son los saludos que tenemos en español. Pero en inglés para en la mañana, good morning. Morning. Entonces usted va a traducir ahora del inglés al español literal. ¿Cómo traduciría good morning? Good, bueno. Morning, mañana. Entonces se traduce y lo hace bien. Good morning, bueno mañana o buena mañana. Pues usted saluda así en español. Buena mañana, buena mañana. La mayoría no habla así, no, se le entiende, sí, pero nadie dice buena mañana, buena mañana, buena mañana. Vaya Perú, buena mañana. Bolivia, buena mañana. Costa Rica, buena mañana. Panamá, buena mañana. No, es tan raro que está hablando. Buenos días, señor. No, estoy traduciendo del inglés. El gringo entonces va a traducir al español, va a saludar. Oh, good morning, equivalente. Oh, bueno mañana, bueno mañana. No, gringo, no se dice así. En ruso no se dice bueno mañana. No. Alemán, bueno mañana. No. Y entonces el inglés, good days. Oh, colombiano, argentino, costarricense, tico, panameño. No se dice good days. Si quieres saludar en la mañana, decir good morning, good afternoon. Y ellos tienen otro saludo que no tenemos en español, por el tema de las estaciones y eso. Good evening. El atardecer en español no existe. Good evening. Y en la noche sí, good night, para buenas noches. Pero es good night, buena noche. Nosotros, buenas noches. Usted no dice, casi no dice buena noche. Buenas noches. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes. Entonces, eso, nomás con eso tan sencillo en los idiomas. Calcule usted en todos los idiomas traducir. Entonces, ese es un idioma de nuestro tiempo, el español de hoy, el inglés de hoy, pero un hebreo tan antiguo y un arameo y un griego. Es más, el arameo ya no se habla, se sostiene, se mantiene para la traducción. Está vivo en ese sentido, que hay que traducir todavía del texto antiguo. Entonces, ¿y por qué se mantiene? Porque cada vez hay más estudios más profundos, más amplios, más cercanos, entonces hay más cercanía o nos acercamos más al texto más antiguo a leerlo mejor. Entonces, eso sigue. Entonces, mire usted la situación. Traducir de esos idiomas antiguos a los de ahora no es tarea fácil. Entonces, ¿qué seguridad tiene usted que Reina Valera y Casiodoro Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en 1569 hicieron una traducción? Bueno, Cipriano de Valera la revisó en 1560. ¿Qué seguridad tiene que este texto pasado al español coincide con el texto que está en griego y en hebreo? Ahora, traducción literal. Padre Serafín de Aucejo, traducción literal también. Pero traducción literal es, como yo les digo, buenos días en español, good days en inglés. Pero entonces también existen las traducciones que llamamos de equivalencia dinámica. ¿Cómo se dice allá? ¿Y cómo se traduce? Entonces allá está en griego un dicho. Se traduce, traducción literal es literal. Le dice entonces Pedro,
según lo lee usted en español, cíñanse los lomos del entendimiento. Así lo lee usted aquí y no entiende nada. Tienen que explicarle qué quiere decir. Pero entonces viene la traducción de equivalencia dinámica, que le dice, no lo traducimos así, literal, porque no se entiende. Vamos a traducir a qué equivale allá. Como good days, good morning. ¿Qué significa entonces eso que dijo Pedro en griego, o que escribe en griego? ¿Qué significa en español? ¿Y sabe qué? Entonces vienen esas otras traducciones, no, estas son literales, vienen las otras traducciones que son traducciones que llaman de equivalencia dinámica. Entonces usted lee el mismo texto, cíñanse los lomos del entendimiento, lo lee en una de equivalencia dinámica y ¿sabe qué dice ahí? Estén listos, estén listos. Eso se parece, entonces, mire, a camarón que se duerme, se le lleva la corriente, esté listo. Pero ¿cómo se dice, digamos, en lenguaje coloquial? Póngase pilas, no se duerma, hermano, hermana, pilas. Así se, póngase pilas. Depende de la región. Si usted está en Colombia, en la costa norte, póngase trucha. ¿Cómo así? Póngase trucha. Está en otro lado, póngase mosca. Y equivale a lo mismo, ¿sí? Equivale a lo mismo. Póngase trucha en la costa norte de Colombia, póngase mosca en otra región de Colombia, póngase pilas, equivale entonces a camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Ve usted los equivalentes? Entonces así están las traducciones. No traducimos literal lo que dice porque no se entiende, hay que traducir a qué equivale allá. Esto que dice acá en este idioma, ¿cómo se dice en el otro? Esas son traducciones de equivalencia dinámica. Entonces, mire usted, en el tema del texto, ¿no? Entonces, ahí está la situación para aclarar un poquito y ampliar un poquito el tema de por qué tenemos tantas Biblias. Porque hay Biblias, 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 Biblias. Bueno, eso nos va a ayudar. Bueno, ¿qué les digo yo? Ahí está, ahí aparece Ana Judith y Omar. Nos saludo, mis hermanos en Yopal. Ahí nos mandan el morning, el sol de morning. Oiga, con ese sol les bendigo a todos. Gracias por acompañarme. Vean cómo se nos ha pasado este diálogo, esta charlita. Se nos ha pasado de rápido en esta hora. Saludo a Ana Judith y Omar, a Edith Consuelo Arias. Ah, póngase mosca, dice Ana Edith Consuelo. Ahí está, ¿no? Póngase mosca. A Eduardo Cuellar, Saray, bienvenida. Tenemos a Luz Estela, bienvenida. Aurora Rodríguez, te bendecimos, Aurora. Janet Gamboa, gracias por tu saludo. Tenemos a Ana Judith Omar aquí saludándonos, a Edith Consuelo Arias, a Irene. Dios la bendiga, mi hermana Irene. Qué gusto tenerla con nosotros. Ahí está nuestra hermana Irene. Y bueno, y una cantidad más. Raúl Pozo, te bendigo, mi hermano. Nena Ivette Torres, te bendecimos también. Bendecimos a una cantidad de hermanos. Marcela Moreno Molano, te envío un abrazo, Marcela. Dios te bendiga. Albeiro. Muchas gracias, Pastor Leonel. Muchas gracias, Albeiro, varón. Bendiciones poderosas. Bueno, todos aquellos que nos ven. Mario Vega, oiga, mi amigo, te envío un abrazo, mi Mario. Qué gusto, mi hermano, que tu ministerio, mejor dicho, vuele todo lo que Dios te ha entregado, hermano, para bendecir. Te bendigo, mi apreciado Mario. Bueno, qué bendición a todos aquellos que nos acompañan. Y recuerde usted, cada miércoles, David Molano, lo bendigo. Daniela Stephanie, te bendigo. Olga Torrado, Fabio Sierra, bendiciones, mi hermano. Marisol Espinosa, en Faca, gran mujer de Dios, hija de un gran amigo, lo recuerdo, lo honro, mi apreciado amigo y hermano Carlos Espinosa. Samuel Quevedo Moreno, no, pero ¿qué es esta maravilla, mi querido Samuel? Nos hemos encontrado en clases de seminario. Bueno, bienvenido. Arley Pérez, bendiciones, mi hermano Arley. Luz Dari Urrea Trujillo, que la gloria de Dios venga sobre tu vida. Mi apreciado Jairo Gabriel Roa, amigo mío. Te bendigo, mi hermano. Bueno, y todos aquellos que nos siguen en YouTube, ahí también estará este ejercicio, este diálogo que hemos establecido hoy
para enriquecer un poquito. Allá va a encontrar usted también en YouTube nuestro episodio que hemos compartido hoy. En Facebook también, en nuestra página, recuerde, Capilla Virtual. En Facebook, Pastor Leonel Molano. En YouTube, Capilla Virtual, Pastor Leonel Molano. Allí nos encuentra, porque hay varias capillas virtuales. Entonces usted la puede identificar más fácil con el Pastor Leonel Molano. Y tenemos todos los episodios que hemos preparado en ese tiempo de pandemia. Recuerde, nos puede escribir a la capillavirtual@gmail.com. También puede escribirnos a leonelmolano2005@gmail.com. Estamos en contacto también a través de Instagram, numeral La Capilla Virtual. También nos puede a través de Twitter, @La Capilla Virtual. Ahí estamos. Y nuestro WhatsApp, también recibimos ahí sus preguntas, sus bendiciones, sus oraciones. Gracias por cada oración, cada palabra de esas que nos alienta a continuar. 312-306-0209. Ahí también recibimos en ese WhatsApp sus preguntas, sus inquietudes y les respondemos. En Messenger también nos envían sus opiniones y en Messenger también contestamos. Gracias por ponernos tarea, porque miren, si ustedes ahora ponen tarea y cómo me agrada leer sus mensajes y poder compartir. Les bendigo a todos, que la gloria del Señor sea abundante en sus vidas, crezcamos más en el conocimiento de la palabra, desarrollemos un profundo respeto por el texto, que es un regalo de Dios. El texto bíblico es un regalo de Dios para que tengamos ese contacto histórico con lo que Dios le reveló a los profetas, a los apóstoles, a sus siervos, para que lo tuviéramos hoy como una herramienta. Es un punto de contacto tan especial. Así hablaba Dios. Entonces, cada miércoles a las 9 de la noche aquí estamos en ¿qué dice la Biblia? Y respondemos estas preguntas. Y los domingos a las 5 de la tarde tenemos una palabra del Señor. Allá estamos en Así dice la Biblia. Y en Así dice la Biblia, este siguiente episodio será un episodio más de La Ley de los Montes. ¿Qué hay en el monte, no? ¿Qué hay en el monte? Será nuestro tema de este próximo domingo. Les espero a las 5 de la tarde. La gloria de Dios sobre sus vidas. Gracias por sus bendiciones. Una noche llena de gloria. Esperamos haber podido compartir un tema que nos enamore. Esa es la idea, que nos enamore de la palabra del Señor. Porque ahí está, es eso que el Señor allí a través de su palabra nos habla, nos edifica, crecemos. Pues ahí les dejo ese día. Gracias por participar en el diálogo. Que la gloria del Señor sobre sus vidas. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo maravilloso, por cada hermano, cada hermana, cada amigo que se ha unido, que se une, que nos ve en YouTube, que nos ve en Facebook, que está con nosotros en directo, que nos envía sus opiniones también. Declaro la gloria tuya sobre sus vidas, sobre sus familias. Señor, que cada uno de ellos se enamore más de tu palabra y se enamore así más de ti, Señor. Más cerca de ti queremos estar. Muchas gracias, Señor. Para ti toda la honra y toda la gloria. Los bendigo a todos, mis hermanos. Gracias por sus likes, gracias por sus bendiciones, gracias por sus oraciones. Y adelante todos. En nuestro siguiente episodio, ¿qué dice la Biblia? Vamos a seguir hablando del texto bíblico porque vamos a enamorarnos profundamente de la palabra de Dios. Soy el pastor Leonel Molano, los bendigo a todos.